Hola, nosotros somos Juan Pablo Salcedo Y Miguel Salcedo. y hoy vamos a hablar sobre Antígona, una película a blanco y negro y sobre la historia y nuestra perspectiva sobre la película y la historia. Entonces, ¿qué opinaste de la película? Bueno, la película en mi opinión estuvo bien, estuvo interesante, aunque un poco lenta, para mi gusto, por decirlo de algún modo. Pero en general siento que estuvo bien, sobre todo los temas principales que trata, claro. Empieza primero con lo de la muerte de su hermano y eh, el cómo quiere darle pues un digno entierro, ¿sabes? Cómo quiere realizar pues su sepulcro, pero pues se lo prohíben por leyes, pero aún así como, su deseo supera incluso esta ley que se le da directamente, el este, cómo respeta, por decirlo de un modo, esas leyes divinas más allá que las leyes que le impone el rey, incluso aunque pues terminen causando su muerte. Entonces siento que por lo menos esa parte me gustó bastante. No sé, ¿tú qué opinas? Digamos, o sea, en general las historias son un clásico, diría yo, de todas las historias griegas. Claro, Pues es como, hace parte como creo que de una trilogía de Sófocles, eh, donde narran pues historias que ocurren en Tebas. Eh, y digamos, parte de uno es muestra de expresiones artísticas, expresiones literarias que se dan en Grecia, y es muy interesante ver cómo son plasmadas en una película actual y cómo las representan. Digamos, antes estas posiblemente las representaban en el teatro griego porque creo que además fueron escritas como en forma de obra. eh, y es muy interesante ver cómo estas, en primer lugar, como una historia tan antigua que fue escrita hace tanto tiempo, se representa artísticamente hoy en día. Digamos, ¿qué opino? Pienso que esta expresión de artes es muestra tal de lo que son las expresiones artísticas de la humanidad y de las culturas a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, o sea, en específico de esta podemos ver cómo, pues gracias a esta obra escrita por Sófocles, eh, podemos entender mucho mejor la cultura griega y las perspectivas que ellos tenían como de su mundo y también las perspectivas religiosas que tenían y lo que es importante para una cultura y una civilización que pues vivió hace muchos años. Entonces es muy chévere ver cómo uno hay como una enseñanza moral a través de toda esa historia, de cómo protegen tanto o como la importancia que le dan a esa perspectiva de los dioses, a la voluntad de los dioses, pero también a la importancia que tiene darle sepultura a su hermano, eh, o seguir como su propia voluntad. Entonces, lo que al final le termina causando su muerte. claro, sí. Y es como que termina siendo literalmente una tragedia griega que enseña en cierta medida como ciertas acciones que son dadas por el ego o por los mismos pensamientos propios de uno pueden derivar en una tragedia que en últimas Sí. termina afectando al mismo Al implicado, mismo, a la al mismo rey. familia, al rey como tal. Sí, vemos como las implicaciones que tiene no llevar, no seguir estas leyes divinas, como no seguir estas pautas, que estar un paso más arriba, vemos como estas consecuencias que puede llevar. Algo que mencionaste que me pareció interesante es lo de cómo transmite ese arte tan antiguo a una época tan moderna, y siento que eso es algo muy importante que pocas veces apreciamos, como el tema de la conservación del arte, eh, el cómo no solo pues sí apreciamos las obras muy antiguas, sino también cómo encontramos la manera de hacer llegar a nuevas personas, de que nueva gente, nuevas personas sí conozcan estas historias, como estas expresiones artísticas, el cómo en esa época pues se tenía la percepción del mundo de los dioses, de las leyes. Siento que ese tema de la conservación del arte es un punto muy importante que se destaca en esta obra, porque pues como mencionabas, se basa pues en algo que ya existía, como una obra literaria que ya existía, pero te la presenta pues de una manera pues más contemporánea, por decirlo de algún modo.
Y digamos, como que aparte de eso es muy interesante ver que a través de esta obra de arte somos, o sea, nos evidencia gran parte de nuestro pasado y nuestra historia y la relación que tenemos con la cultura griega, que pues también deriva, o sea, no deriva, pero que termina relacionando en cierta forma con la romana y con Claro. toda la historia occidental, y que la importancia tan fundamental que tuvo la cultura griega para Sí. la historia occidental y para la cultura que hoy somos nosotros. Entonces, en cierta medida, no suena como algo tan lejano la idea de respetar ciertas creencias religiosas, eh, de temas de relaciones de poder. Entonces, digamos, todo esto como que nos representa que en cierta medida, a través de una obra que ha perdurado tantos años de la historia, como esta nos muestra la relación entre nuestra cultura actual y la cultura griega. Sí, claro, porque vemos como el origen y podemos ver como una parte de esa evolución, por decirlo de un modo. O sea, vemos cómo empezó todo y lo podemos contrastar con lo que, por ejemplo, es hoy en día, y ver como que pues todavía hay cosas que son son similares, por decirlo de un modo. Todavía pues se respeta la divinidad por encima de pues Claro, y aquí en Colombia, en los pueblos, en en los muchas pueblos, partes, aquí claro. en Bogotá mismo, en muchas comunidades se respetan mucho la voluntad de la religión, ¿no? También se tiene muy en cuenta como la religión, como un sistema de creencias muy importante y un Claro. sistema de conocimiento muy importante para la sociedad. ¿Quieres como agregar algo más como a esta Por- reflexión y esta charla? mm, creo que sería todo por mi parte. No sé si tú, Sí, también. ¿no? Bueno, Gracias. gracias.